Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 60. Prueba de envenenamiento. Liu Zitong estaba muy seguro de que podía influir en An Li, pues no creía que hubiera nadie que se resistiera a entrar en el camino de los cultivadores y a la tentación de la inmortalidad. Pensó en cómo el Dr. Mo lo odiaba, pero aún así terminó trabajando con él e incluso ocasionalmente trató de ponerse de su lado y creyó que esto haría que Liu Zitong se volviera más sumiso. Para la gran desilusión de Liu Zitong, después de que An Li escuchara su tentadora promesa, no reveló ni una pizca de emoción, su cara permaneció tan impasible e inmóvil como siempre. En cuanto a la cooperación, podemos discutirlo más tarde. En este momento, todavía tengo una pregunta que confío en que me respondas con claridad. Dijo An Li en voz baja mientras miraba tranquilamente a la bola de luz. Si respondo a su pregunta, ¿estarás dispuesto a cooperar conmigo? Eso depende de tu respuesta y si para mí es suficiente. ¿De acuerdo? Pregunta. Liu Zitong prometió inmediatamente y demostró su comprensión del concepto de que uno debe aprender a ceder bajo presión. An Li no contestó inmediatamente, sino que levantó la cabeza hasta el techo en un acto de contemplación, como si estuviera pensando profundamente en cómo formular la pregunta. Al ver la cara solemne de An Li, Liu Zitong no pudo evitar sentir una sensación de miedo que se deslizaba dentro de su corazón mientras se cuestionaba qué tipo de pregunta le haría An Li. Quiero saber si hay efectos secundarios negativos al devorar al Dr. Mo y a una parte de tu propia alma, porque actualmente siento un dolor en mi cabeza casi como si se estuviera llenando hasta el punto de explotar con información que no puedo reconocer, dijo An Li, mencionando finalmente la única preocupación que tenía desde que se había despertado. Después de escuchar esta pregunta y darse cuenta de que An Li estaba preocupado por un problema tan pequeño, Liu Zitong inmediatamente sintió que el nerviosismo se disipaba de su corazón, e incluso su voz se iluminó. Jeje. Así que estabas preocupado por eso. Bueno, hermanito, te preocupas demasiado. De hecho, no necesitas poner este asunto sobre la mesa. Si realmente quieres saber, la información que sientes que está en tu cerebro desaparecerá lentamente en 1 año o 2, así que no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Entonces, lo que estás diciendo es que las cosas que devoré son absolutamente inútiles, y que soy completamente incapaz de aferrarme a ellas. No confío en ti sobre esto, dijo An Li con frialdad mientras miraba a Liu Zitong con rastros de sospecha aparentes en su rostro. Decir que ni siquiera puedes aferrarte a un poco no es cierto, pero lo que puedes aferrarte es solo una pequeña parte, añadió Liu Zitong rápidamente a su explicación por temor a que An Li malentendiera algo. Por ejemplo, serás incapaz de tocar los recuerdos, experiencias y emociones incluidas, e incluso si los absorbes, hay una alta probabilidad de que al instante te conviertas en un lisiado mental, tu personalidad desarrollará versiones divididas de sí misma, tu conciencia colapsará y tu cerebro finalmente estallará, conduciendo a tu muerte. Hay que entender que el alma es la cosa más preciosa que una persona puede poseer, como puede combinarse tan fácilmente con otras cosas. Es cierto que puedes absorber el alma de otra persona y hacerla descansar temporalmente en tu subconsciente, pero hacerla tuya es simplemente un deseo. De lo contrario, si una simple posesión del cuerpo te permite absorber todos los recuerdos, experiencias, técnicas de chi, entonces, no causaría que el mundo entero cayera en el caos. Si las cosas fueran así de simples, entonces ¿quién practicaría honestamente el cultivo junto con salir y explorar los diferentes reinos de este mundo cuando podrían obtener todo esto a través de simplemente poseer el cuerpo de otra persona? Una vez que un alma ha sido consumida, lo único que se puede usar es un poco de la energía que el alma devorada ha dejado, la cual podría ser usada para reforzar tu propia reserva de energía por un corto periodo de tiempo. Es debido al hecho de que este tipo de energía se escapa más rápido, permaneciendo dentro del cuerpo solo unos días antes de que se disipe junto con el alma devorada. Una vez que se haya ido, no podrás usarla. Mientras An Li seguía escuchando la explicación de Liu Zitong, lentamente dejó de lado la última duda que llevaba dentro de su corazón porque podía ver por el tono de Liu Zitong que no estaba mintiendo. Después de todo, se hizo cada vez más evidente que Liu Zitong estaba buscando una cooperación similar con An Li, similar a la que tenía con Mo Juren. Sabía que An Li le estaba poniendo a prueba, así que no se atrevía a mentir. Cuando Liu Zitong terminó la última frase de su explicación, vio a An Li asentir con la cabeza y no pudo evitar sentir una sensación de alivio porque sabía que An Li le había creído. Al mismo tiempo que Liu Zitong se alegraba un poco, preguntó apresuradamente: pequeño hermano An, parece que estás satisfecho con la respuesta que te di, así que no crees que sería un buen momento para discutir nuestros términos de cooperación. Por supuesto, poder trabajar con un cultivador es un gran placer. Dijo An Li en un tono sincero, mostrando una gran sonrisa que reveló sus blancos dientes que brillaban a la luz de las velas. ¿De verdad?, preguntó Liu Zitong incrédulo, excitado, ya que ni siquiera tuvo que tratar de persuadir a An Li, quien estuvo de acuerdo por sí solo. Por supuesto, contestó An Li con rotundidad.
Luego se quitó algo de la ropa y le dijo a Yu Zitong en un tono familiar: ahora que somos socios, no te importaría hacer una pequeña prueba para mí antes de que discutamos más, ¿verdad? Prueba. Yu Zitong se detuvo un momento, antes de mirar el familiar objeto cilíndrico en la mano de An Li mientras un mal sentimiento se deslizaba de vuelta a su corazón. Eso es correcto. Más específicamente, una prueba de envenenamiento. An Li pronunció estas palabras mientras levantaba el objeto en forma de cilindro antes de mover un poco el pulgar, lo que provocó que un líquido negro con un olor rancio saliera disparado directamente hacia su objetivo. Ah. Yu Zitong emitió un grito fuerte y doloroso cuando el líquido negro cubrió todo el globo verde de luz. El globo verde se oscureció significativamente, mostrando que la lesión que había recibido no era leve. ¿Te atreves a atacarme, a envenenarme? Yu Zitong gritó ásperamente, aún con incredulidad, ya que era incapaz de aceptar el acontecimiento que acababa de ocurrir. An Li no prestó atención a los gritos de enojo de Yu Zitong y, en su lugar, buscó la daga situada en su cinturón, justo encima de su abdomen. Luego lo desenvainó rápidamente con un siua, revelando una brillante hoja. La daga fue una de esas raramente vistas dagas de jade, que tenían hojas que eran incomparablemente flexibles. La daga en cuestión era tan ancha como un nudillo y medía medio metro de largo. An Li solo obtuvo esta daga de doble filo pagando grandes cantidades de dinero para que el herrero la fabricara según las especificaciones de An Li. Como An Li no se especializó en armas, no tuvo la oportunidad de sacar esta daga durante la lucha con el Dr. Mo, pero parecía que había llegado el momento de que la usara. Anteriormente, An Li había mantenido esta arma escondida en su cuerpo y casi no tuvo la oportunidad de usarla. Su rostro se oscureció y su sonrisa inicial desapareció con el pensamiento de estuvo a punto de no poder usar la daga por la que pagó una gran cantidad de dinero. Miró a la temblorosa bola de luz con apatía y, sin decir palabra, dio un paso adelante mientras cortaba salvajemente el globo verde como si estuviera cortando un bloque de madera. Capítulo 61. Destruyendo el espíritu. El alma de Yu Zitong estaba escondida en un rincón de la habitación y, al igual que una mosca atrapada en una casa sellada, solo podía chocar contra las paredes aleatoriamente. Cada vez que pensaba que podía escapar, el líquido oscuro lo obligaba a regresar a su esquina, lo que hacía que se debilitara constantemente. Aunque su alma se debilitó debido a los repetidos intentos de An Li de cortarlo con su daga, lo que realmente lo desesperó fue el misterioso líquido negro que estaba corroyendo su alma. Desde el momento en que el líquido negro tocó su alma, Yu Zitong sintió que su esencia de vida se desvanecía, débil e impotente. También destruyó el poco poder mágico que le quedaba, ahora era aún más mortal. Esto impidió que Yu Zitong hiciese magia, haciendo que sus técnicas mágicas fallaran repetidamente. Era como si estuviera completamente restringido. ¿Por qué tratas de matarme? ¿Por qué? Ante los despiadados ataques de An Li, la bola de luz que era Yu Zitong lanzó un aullido lleno de angustia, pero a An Li no le importó la falta de voluntad de Yu Zitong para aceptar su muerte. Poco después, Yu Zitong se volvió más silencioso a medida que se debilitaba gradualmente hasta que finalmente fue incapaz de emitir un sonido o mostrar un indicio de movimiento. Viendo la quietud de Yu Zitong, An Li no detuvo inmediatamente su ataque. En vez de eso, continuó observando la bola de luz, que se había oscurecido hasta que se parecía a la débil llama de una vela. Después de un tiempo, An Li dio una respuesta fría. Nunca te creería, una persona tan despreciable que harías fácil y voluntariamente un juramento venenoso que condenaría a tu familia y a tus antepasados a una muerte espantosa bajo la ira del cielo. Si trabajara contigo, seguiría al Dr. Mo hasta su muerte. Con una fría mirada, observó por última vez al alma parpadeante de Yu Zitong antes de darse la vuelta, y sin dudarlo, rápidamente abrió la pesada puerta. Con la puerta abierta, unos cuantos rayos de sol entraron y aterrizaron en el globo de luz. Al entrar en contacto con el alma moribunda, la luz del sol quemó la última fuerza que le quedaba al alma de Yu Zitong, haciendo que se convirtiera en un cúmulo de humo que desapareció rápidamente en el aire con un pu. Con esto, el último rastro de Yu Zitong fue borrado limpiamente de este mundo por An Li. Decir que An Li sabía que Yu Zitong temía que la luz no era exactamente cierta. Primero pensó en esta idea cuando recordó cómo Mo Juren, al entrar en la habitación, sopló rápidamente varias velas. Si no recordara este evento, aún estaría hackeando el globo de luz en vano, causando una preocupación inconmensurable en su corazón. Aunque An Li había eliminado la esencia de vida de Yu Zitong con facilidad, había preparado un tubo extra de agua de 7 venenos por adelantado en caso de que su plan no funcionara. Comparado con el agua de 5 venenos, que Mo Juren le quitó, este segundo tubo contenía ingredientes adicionales que aumentaban enormemente su potencia. Uno de los materiales añadidos fue el hongo florido, que era extremadamente mortífero para los mortales normales y aún más eficaz contra los cultivadores inmortales. El efecto de su potencia se podía comprobar en cómo Yu Zitong no pudo usar la magia, permitiendo que su alma fuera fácilmente destruida.
Esta fue la razón por la que Anli salpicó el alma de Yu Zitong con un poco de agua de 7 venenos. A partir de su investigación sobre una variedad de leyendas, hubo una tendencia visible de que los fantasmas, monstruos, demonios y similares temen a la sangre de gallina, la sangre de perro negro y otros fluidos corporales similares, por lo que en este caso, Anli trató a Yu Zitong como si fuera un fantasma. Adivinando y por pura coincidencia, Anli logró matar a Yu Zitong. Si Yu Zitong hubiera sabido que su muerte estaba basada en especulaciones, habría muerto de nuevo a causa de los vómitos. Anli no tenía claro todos los efectos de su agua de 7 venenos, pero estaba seguro de que cuando abriera la puerta, Yu Zitong moriría sin falta, y fue solo por este hecho por el que actuó de forma tan despiadada y sin misericordia. Ahora estaba finalmente libre y no tenía que preocuparse constantemente por un cuchillo en su garganta, ni tenía que estar listo para huir en un momento dado. Anli volvió tranquilamente al centro de la habitación de piedra donde se quedó quieto por unos instantes antes de saltar de repente unos 3 metros y abrir la boca para gritar las alegrías de su corazón. Cuando terminó de liberar sus emociones reprimidas, finalmente regresó a la naturaleza infantil de un chico de 16 años. Por fin soy libre. Por fin soy libre. Yo soy. La voz de Anli fue cortada repentinamente como si un cuchillo hubiera descendido rápidamente sobre él cuando vio al hombre gigante parado en la puerta de la habitación de piedra. Fue el hombre gigante al que Mohuren se refirió como esclavo de hierro. La cara de Anli inmediatamente se volvió espantosa y desagradable cuando miró fijamente a la figura gigante que estaba cerca de él. De repente sintió que le dolían los hombros al darse cuenta de que había cometido un gran error, se había olvidado de la existencia del hombre gigante y, por lo tanto, olvidó preguntarle a Yu Zitong sobre la relación entre el Mohuren y el hombre gigante, junto con su debilidad. El único consuelo que tenía Anli era el hecho de que el gigante no mostraba ningún interés en la habitación de piedra y seguía vagando por los alrededores de la puerta, siguiendo la orden final de Mohuren sin echar una sola mirada a la habitación abierta. Anli no pudo evitar fruncir el ceño al pensar que el esclavo de hierro es del tipo de persona más difícil de tratar, ya que no escuchaba a la razón o la persuasión y solo seguía las órdenes de su maestro. El otro problema radicaba en que si Anli no podía derrotarlo en batalla, con lo único que tenía posibilidades de ganar sería con el veneno que inventó. Sin embargo, el cilindro que antes contenía el veneno ahora estaba vacío en el suelo. Este pensamiento hizo que Anli caminase de un lado a otro en la habitación de piedra, buscando un plan para ocuparse del esclavo de hierro, pero después de pensarlo mucho, su mente estaba hecha un lío y aún así no tenía un plan. Inadvertidamente, la mirada de Anli cayó sobre el cadáver de Mohuren. De repente, tuvo una idea. Quizás pueda encontrar algo en su cuerpo que pueda ser usado para contener al esclavo de hierro, pensó inmediatamente Anli. Rápidamente miró hacia afuera y vio que el esclavo de hierro seguía caminando de un lado a otro sin signos de cansancio o de intención de acercarse a la habitación de piedra. Al ver esto, Anli se calmó un poco mientras caminaba rápidamente hacia el cuerpo de Mohuren y, sin vergüenza, extendió los 2 brazos del Dr. Mo para empezar a examinar cuidadosamente cada centímetro de su cadáver. Capítulo 62. Trato. Anli quitó todo tipo de rarezas del cuerpo de Mohuren una por una. Algunos eran objetos que él reconocía mientras que otros le resultaban extraños. Clasificó estos objetos en 2 pilas que colocó a su lado. Mientras clasificaba todos los objetos, Anli tuvo un buen número de sorpresas, lo que le hizo exclamar varias veces. La cantidad de objetos que Mohuren llevaba sobre sí mismo no era pequeña, y algunos incluso eran objetos peligrosos y potencialmente mortales. Un tubo de algún veneno misterioso. Una bolsa de arena sumergida en veneno letal de serpiente. 10 o más bumeranes increíblemente afilados. A medida que aumentaba el número de objetos en el suelo, más se asustó y se inquietó Anli. Se dio cuenta de lo afortunado que había sido al luchar contra Mohuren. Si el otro no hubiera querido capturarlo vivo, lo más probable es que Anli hubiera muerto. Después de limpiarse el sudor frío de su frente, Anli se rió ridículamente de sí mismo. Un hombre vivo, tiene miedo de las posesiones de un hombre muerto. Después de retirar todos los objetos del cuerpo de Mohuren, comenzó a examinar cuidadosamente todos los objetos sospechosos. Esta pequeña botella huele tan mal, pero debe ser algún tipo de antídoto, así que debería estar bien. Esta arma de aspecto extraño se parece mucho a una rueda, y aunque no sé para qué se usa, no debería estar relacionada con el esclavo de hierro, así que primero la pondré a un lado. En cuanto a esta bolsa. Anli continuó tocando e inspeccionando cada objeto mientras hablaba en voz alta para sí mismo, haciendo que pareciera que estaba de buen humor cuando de repente se sostuvo una pequeña bolsa. Poseía una bolsa con un aspecto normal, en circunstancias normales, no captaría la atención de los demás. Sin embargo, Anli sabía que como estaba en el cuerpo de Mohuren, no se trataba de algo simple. Anli intentó pesar la pequeña bolsa con sus manos con la esperanza de comprender su contenido, pero solo notó que la bolsa era extremadamente ligera y que no podía contener nada pesado.
Después de pesarla por segunda vez, sintió que podría haber un objeto parecido al papel, o algo similar, escondido dentro de la pequeña bolsa. Anli se preparó mentalmente antes de abrir la bolsa, y tal como esperaba, observó varias hojas de papel metidas en su interior. Miró el papel y se dio cuenta de que estaba escrito con la letra de Mohuren, lo que causó una pesada sensación en su corazón. Después de hojear brevemente el papel, hizo una segunda lectura del papel y se dio cuenta de que era la voluntad personal de Mohuren. Anli se sintió desconcertado, y debido a su curiosidad, leyó cuidadosamente el contenido de los pocos trozos de papel. Después de terminar de leer, Anli levantó la cabeza y miró fijamente durante mucho tiempo antes de dar un fuerte suspiro. Surcando sus cejas, sintió que un peso extremadamente denso descendía sobre su corazón. Con las manos unidas en su nuca, parecía un anciano mientras caminaba sin rumbo. Primero caminaba 2 pasos, luego se detenía y reflexionaba sobre algo. Después de darse cuenta de que no podía comprender completamente su pensamiento, continuaba dando algunos pasos antes de detenerse de nuevo para pensar. De esta manera, Anli continuó dando vueltas, imitando a un burro que giraba alrededor del cuerpo de Mohuren. Su rostro se volvió inestable, en un momento era de un rojo brillante, y al siguiente se tornaba blanco, mostrando las emociones furiosas que sentía dentro de sí mismo, incapaz de calmarse. Si Li Fei hubiera la mentalidad inestable de Anli, probablemente se burlaría fuertemente de él. La razón del cambio de Anli fue el testamento de Mohuren, que dejó tras de sí algunas noticias extremadamente terribles que le dejaron con una de 2 decisiones difíciles. Dentro del antídoto para la píldora del cadáver de insecto que Mohuren le había dado previamente había un tipo raro de veneno que solo podía ser removido por el precioso y cálido Yang Jade de su familia. Aparte de este tesoro, ni siquiera los antídotos legendarios pudieron salvarlo. Escrito en las pocas hojas de papel, el testamento de Mohuren decía claramente que el veneno que usó en Anli para el peor de los casos, sabiendo que moriría de no poseer su cuerpo. Así que, en preparación de cualquier asunto pendiente que pudiera tener después de su muerte, decidió incluir un intercambio final y sencillo con Anli en su testamento, permitiendo que Anli y el doctor ya fallecido se beneficiaran enormemente. Mohuren podría hacerse cargo de cualquier negocio no resuelto mientras que Anli podría ganar una gran cantidad de riqueza y una cantidad indescriptible de beneficios. En cuanto a si Liu Zitong sería el último con vida, Mohuren no lo pensó 2 veces. Solo lo mencionó brevemente en su testamento, diciendo que Liu Zitong era débil por naturaleza y temeroso de la muerte, y aunque era un poco inteligente, esa es la medida de sus capacidades actuales. Mohuren también mencionó que aunque Liu Zitong fuera un cultivador inmortal, nunca llegaría a ser nada grande, y por esta razón fue rápidamente ignorado. Una vez que Anli vio esto, se rió amargamente en su corazón de cómo Mohuren no predijo que al final, caería en la trampa del inocente Liu Zitong. Si Anli no hubiera ocultado su verdadero nivel de cultivo de las artes eternas de la primavera, lo más probable es que hubiera acabado como Mohuren, permitiendo que Liu Zitong recibiera todos los beneficios. Por supuesto, Mohuren también había planeado alcanzar sus fantasías de convertirse en un cultivador inmortal al ocupar el cuerpo de Anli. Pero uno no debe subestimar a los demás. En su testamento, el negocio propuesto por Mohuren era muy simple. Escribió que en 1 año o 2, el veneno sería efectivo. Para eliminar este veneno, Anli debe hacer un viaje a la casa de Mohuren. Mohuren tenía esposas e hijas, junto con un negocio de tamaño decente. Había hecho arreglos para ellos antes de irse, pero temía que si se ausentaba por un largo periodo de tiempo, sus enemigos tendrían malas intenciones contra su familia. Por esta razón, Anli debe apresurarse a proteger a sus esposas y miembros de la familia antes de que la situación se agrave y preferiblemente ayudarles a escapar del sangriento mundo que es Yangwu para que puedan vivir una vida normal sin miseria. Como una forma de compensar y eliminar cualquier sospecha de Anli, Mohuren se comprometió con una de sus hijas y le dio en forma de dote la mitad de todos sus activos junto con el tesoro de Yang Jadid. Antes de que Mohuren se fuera, había dado el precioso jade a sus esposas para que lo guardaran y también les había dicho explícitamente que se usaría como parte del dote de su hija, así que incluso si Anli no quería casarse con su hija, se vería obligado a hacerlo. Por supuesto, Mohuren señaló claramente que los clanes de sus enemigos eran muy grandes e influyentes. También contenían muchos cultivadores. El gran número de miembros hacía difícil para los clanes supervisar y controlar a todos sus miembros, y con las habilidades actuales de Anli, no sería capaz de lidiar con ellos de frente. Por esta razón, preparó específicamente 2 identidades falsas para Anli y las escondió cuidadosamente en un lugar secreto desconocido para cualquiera aparte de él. Además, incluso dejó una ficha y una carta manuscrita. Al mismo tiempo, también dejó en su carta una lista de nombres que indicaban claramente sus ayudantes de confianza, los que sospechaba que conspiraban contra él, y los nombres de sus clanes enemigos. También escribió varias cosas de las que Anli debe tomar nota. Finalmente,
para expresar la sinceridad de su voluntad, incluso dejó atrás cómo controlar y convocar al esclavo de hierro y a la vealada nublosa. Lo que llamó la atención de Anli fue cómo Mohuren señaló vagamente el hecho de que el esclavo de hierro era en realidad un cadáver sin alma cuya alma ya había entrado en el ciclo de la reencarnación, como para no sentirse mal. Estas palabras causaron que Anli se quedara perplejo. Realmente parecía ser un tipo demasiado emocional. Sin embargo, incluso sin mencionar el veneno dentro de su cuerpo, cuando Anli se encontró con tan grandes riquezas, se había sentido bastante tentado. Anli siempre había sido sensible al dinero y, por lo tanto, estaba muy interesado en la propuesta de Mohuren. En cuanto a la boda con la hija de Mohuren, Anli sintió una extraña sensación en su interior. Tenía más o menos la edad en la que experimentaría su primera serie de pensamientos románticos. Además, sabía por la apariencia original de Mohuren que su hija no podía ser otra cosa que hermosa. Pero el riesgo que enfrentaba no era poca cosa. Si no tenía cuidado, podría terminar pagando con su vida. Los enemigos de Mohuren no son simples personajes. Mohuren había construido cuidadosamente un plan a prueba de agua para ocuparse de cualquier negocio sin resolver, con la posibilidad de comenzar una nueva vida llena de mujeres hermosas y de inmensa riqueza como incentivo colectivo para atar a Anli a su familia, mezclando de manera efectiva la seguridad y el peligro forzándolo a aceptar una proposición atractiva pero con muchos peligros. Capítulo 63. Apariencia verdadera. Anli paseó por la habitación varias veces antes de detenerse. Si acepto el trato del Dr. Mo ahora mismo, o si espero, a estar absolutamente seguro de que no existe ninguna cura antes de decidirme. Anli estaba indefenso, incapaz de llegar a una conclusión. Luego, miró hacia afuera al esclavo de hierro y pensó en el incomprensible canto que dejó Mohuren al final de su testamento. Un sentido de curiosidad surgió en su corazón mientras preparaba los pasos para controlar al esclavo de hierro. Anli se agachó y sacó de entre la pila de objetos una campana de bronce lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de su mano. La campana de latón estaba delicadamente hecha a mano con proporciones armoniosas que la hacían parecer agradable a la vista. Con una sola mirada, pudo darse cuenta de que se trataba del trabajo de un hábil artesano. La única diferencia que tenía esta campana con respecto a una ordinaria era el marco de la campana, que tenía rastros leves de manchas de sangre, lo que la hacía particularmente llamativa. Anli inspeccionó cuidadosamente todas las características de la llamada campana guía del alma. Desde su superficie, no podía ver lo que era tan especial, pero siguiendo las instrucciones de Mohuren, podía controlar al aterrador esclavo de hierro. Un objeto así era inconcebible. Anli se aferró a la pequeña campana con su mano izquierda y una daga con su mano derecha. Lenta y cautelosamente, salió por la puerta de piedra y se acercó al esclavo de hierro. Cuando estaba a 6 metros del hombre grande, dejó de caminar, sin estar dispuesto a seguir adelante. Si se acercara un pie más, tal vez no podría protegerse de ningún percance. En ese momento, el esclavo de hierro estaba de pie con su espalda hacia Anli. Dangu. Un sonido nítido y claro sonó en la campana después de que Anli usara su daga para golpear suavemente la campana de cobre. Anli arrugó brevemente sus cejas. El sonido era el mismo que el de un reloj normal, así que ¿cómo podría controlar al esclavo de hierro? Su corazón tembló un poco. Su cuerpo se encogió un poco mientras se preparaba para volver corriendo a la habitación de piedra ante los primeros signos de fracaso. Al escuchar el sonido de la campana, el hombro del esclavo de hierro tembló casi imperceptiblemente. Al ver esta reacción, Anli se sintió encantado, y rápidamente continuó tocando la campana. Dangu. Dangu. La campana sonó rápidamente y el cuerpo del esclavo de hierro se estremeció hasta que incluso su caminar se tambaleó, incapaz de mantenerse firme, causando que finalmente cayera boca abajo en el suelo, inconsciente. El inmenso cuerpo del esclavo de hierro, al impactar con el suelo, sacudió una gran cantidad de polvo que causó que el desprevenido Anli estornudara sucesivamente, haciéndolo parecer maltratado y sucio. Pero en este momento, a Anli le importaba menos su apariencia. Rápidamente se abalanzó sobre el esclavo de hierro y extendió sus manos para arrancarle el manto, revelando una cara hinchada que sorprendió y horrorizó absolutamente a Anli. Anli soportó con fuerza el incómodo sentimiento dentro de su corazón, sin querer seguir inspeccionando al esclavo de hierro. Usando su daga para cortarse ligeramente la muñeca, Anli permitió que parte de su sangre fluyera sin obstrucciones, goteando sobre la cara del esclavo de hierro hasta que su cara estuviera completamente manchada de sangre antes de que Anli encontrara una tira limpia de tela para atarse alrededor de la muñeca con el fin de evitar que sangrase más. Luego se puso tranquilamente a un lado para observar la reacción del esclavo de hierro. Entonces, curiosamente, toda la sangre de la cara del esclavo de hierro se sumergió lentamente en su piel sin que quedara ni una sola gota, lo que hizo que Anli, que observaba a un lado, se quedara atónito hasta el punto de ignorar el hecho de que ejercía demasiada presión sobre la herida, lo que provocó que se filtrara sangre fresca por debajo de la tela.
Una vez que la sangre fue completamente absorbida, el esclavo de hierro abrió ambos ojos y lentamente se levantó. Parecía incapaz de hablar, ambos ojos parecían no tener vida, sin ningún rastro de emoción. Pero cuando el esclavo de hierro giró la cabeza para mirar a Anli y sus ojos hicieron contacto, Anli escuchó un sonido weng dentro de su mente. Un extraño y familiar sentimiento surgió en el corazón de Anli, casi como si algo extraño apareciera repentinamente en su corazón. Este sentimiento era como el de una mascota que crió personalmente, girando constantemente a su alrededor, anhelando que su nombre fuera pronunciado. Anli se sorprendió pero inmediatamente se calmó porque vio que la cara rígida y sin vida del esclavo de hierro ahora estaba llena de completa obediencia. Ver esto le dio a Anli la sensación de que era capaz de controlar el destino del esclavo de hierro. Fue un sentimiento fascinante y novedoso. Anli reprimió su agradable sorpresa y tranquilamente dio al gran hombre una orden para poner a prueba sus límites. Ve y rompe esa puerta de piedra por mí. Sin decir una sola palabra, el esclavo de hierro caminó hacia la puerta de piedra con unos cuantos pasos grandes, levantó sus dos puños juntos sobre su cabeza como un gran martillo, y con 3 a 5 golpes destrozó la puerta. Tan rápido como el viento, regresó al lado de Anli, esperando su siguiente orden. Anli, que había estado deprimido por la lectura del testamento de Mohuren, no pudo resistirse más y sonrió ampliamente de oreja a oreja. Con este fuerte ayudante siempre a la espera de órdenes, habría algún peligro ordinario en el futuro capaz de hacerle daño. Anli estaba pensando en su maravilloso futuro mientras observaba fervientemente al hombre gigante de pies a cabeza. Cuanto más miraba al hombre gigante, más feliz se sentía. Su originalmente desagradable perspectiva del hombre ahora parecía más agradable a la vista, incluso parecía una cara familiar para Anli. Una cara familiar. Anli estaba asustado y conmocionado por su propia realidad. ¿Cómo podía pensar que esta espantosa cara le resultara familiar cuando era la primera vez que la veía? Ante estas preguntas, Anli comenzó a investigar de cerca la nariz y los ojos del gigante en un intento por encontrar la respuesta. Poco a poco, descubrió que si tomaba la cara hinchada del gigante y la reducía a su tamaño original, esta cara no sería considerada como algo desagradable de ver. De hecho, la cara del esclavo de hierro parecía honesta y sencilla, lo que le daba a Anli un aspecto que le resultaba familiar y a la vez horripilante. La cara de Anli se puso pálida. Después de medio día en silencio, extendió ambas manos para tocar suavemente la cara del gigante. Hermano Zhang, ¿eres tú? Sus palabras sonaban deprimidas, haciéndole parecer tranquilo. La cara que había reconstruido en su mente era muy parecida a la de su buen amigo, Zhang Tie. Recordando las últimas palabras inefables del Dr. Mo, Anli estaba completamente seguro de que el hombre gigante y Zhang Tie estaban estrechamente relacionados. Fue realmente como se describió en la carta. Si el hombre gigante estaba hecho del cuerpo vacío de Zhang Tie, entonces su alma ya había desaparecido. Pero ¿cómo es que su cuerpo se volvió tan grande y aterrador? Capítulo 64. Alma torcina. Anli usó su mano para sentir la temperatura corporal del hombre gigante mientras miraba fijamente a sus ojos inanimados e inarticulados. Dentro de su corazón, intentaba adivinar todas las amargas experiencias que Zhang Tie había experimentado. Es muy probable que el Dr. Mo se hubiera confabulado con Yu Zitong para secuestrar a Zhang Tie, un practicante del elefante blindado, dando el falso pretexto de que se había ido y engañado a los numerosos ojos y oídos dentro de la secta de los 7 misterios. Luego, usaron secretamente algún tipo de técnica mágica para quitarle el alma a Zhang Tie, haciendo que su cuerpo se volviera tan grotesco como lucía ahora. Los efectos de su técnica fueron similares a los de la reacción de cultivar el camino del elefante blindado. La conjetura de Anli no era muy diferente de lo que realmente había sucedido. Después de realizar su prueba, el Dr. Mo tuvo de repente la idea de combinar el camino del elefante blindado con la técnica de refinación de cadáveres de Yu Zitong para crear un grupo de marionetas subordinadas y poderosas que pudieran arrasar a través de Yang. Sin embargo, solo fue capaz de crear este soldado que el Dr. Mo trató como su tesoro. Normalmente tenía escondido el gigante de hierro en algún lugar de las montañas, y la única vez que el Dr. Mo lo sacó de su escondite fue cuando regresó a la montaña. Pero Yu Zitong no se interesó en lo más mínimo por este misterioso cadáver reanimado, de hecho, incluso exhaló con desdén porque, cuando aún tenía su cuerpo, había sido capaz de usar el chi para ocuparse de este tipo de cadáveres reanimados sin mucha dificultad. Además, este cadáver animado era incomparable con los cadáveres reanimados de cultivadores de rango alto, como resultado, solo era útil en el mundo mortal. El único lado positivo es que los materiales eran más fáciles de recolectar, el proceso de refinación era más simple, y cualquiera con un poco de chi interno podía usar esta técnica. Después de un rato, Anli quitó su mano de la cara del hombre gigante y apartó sus ojos curiosos de su cuerpo. Su mirada cayó sobre la destruida puerta de piedra, su mente aún en un estado de confusión. En ese momento, sintió que su corazón se enfriaba, no por la situación de Zhang Tie,
sino más bien por su propia actitud fría y desapegada. Originalmente pensó que cuando se enterara de la miserable caída de sus amigos, levantaría furiosamente la cabeza y gritaría, «Mojuren». Liu Zitong, con intenso odio. Pero en realidad, aparte de un poco de tristeza, su descubrimiento no despertó ninguna furia, casi como si quien cayó en estas circunstancias no fue su buen amigo Zhang Tie, sino más bien un extraño que no estaba relacionado con él de ninguna manera. Fue porque sabía que el Zhang Tie delante de él solo era una cáscara vacía y no el Zhang Tie que una vez conoció. O fue porque su corazón se había convertido en algo demasiado frío. El comportamiento frío y desapegado de Ali hizo que el miedo se manifestara en su corazón. Se dio cuenta en ese momento que había cambiado demasiado, hasta el punto de convertirse en un extraño para él mismo. Ali finalmente despertó de su letargo y miró al hombre gigante con los ojos llenos de confusión, inseguro de cómo dirigirse a él. Pensando en lo que el doctor Mo dijo sobre alma perdida y un cadáver andante, Ali miró a través de sus ojos desamparados y suavemente dijo, «Hermano Zhang, me imagino que has pasado a la siguiente vida, así que no tienes necesidad de tu cuerpo. Por favor, permite que tu hermano pequeño lo use. Tendré cuidado y espero que no me culpes por mis acciones». Después de decir unas palabras y encontrar la paz, Anli se enfrentó al hombre gigante y dijo, «Ya que eres el cuerpo que el hermano Zhang dejó atrás y no tienes un alma independiente propia, te llamaré alma torcida, espero que pueda ayudarme en el futuro». Aprendiendo las palabras de Anli, el hombre gigante se quedó allí estúpido sin moverse, y aparte de parecer manso y obediente, no hubo indicios de reacción. Parecía como si realmente le faltara conciencia y solo pudiera ser ordenado a determinada acción. «No puedo creer que estoy diciendo estas palabras a un cuerpo que ni siquiera puede pensar por sí mismo, esto es una tontería». Anli, burlándose, agitó la cabeza y entró suavemente en la habitación de piedra. «Alma torcida, sigue mi ritmo». Una vez que Anli se recuperó de su estado de pesadumbre, su expresión volvió a la normalidad como si nunca hubiera estado desanimado. La verdad reflejaba su suposición, se había vuelto anormalmente frío de corazón y racional, incapaz de ser fácilmente perturbado por sus propias emociones. Anli, que estaba a punto de entrar en el camino de la cultivación, no estaba seguro de si este cambio sobresaliente sería una verdadera causa de gran calamidad o de gran fortuna. Poco tiempo después, Anli pasó medio día para tratar las secuelas de la situación. No solo tuvo que enterrar el cadáver del doctor Mo bajo un gran árbol, sino que también tuvo que destruir y tirar todos los objetos de la habitación de piedra. Incluso ordenó a Alma Torcida que golpeara la habitación de piedra, haciendo que todo lo que había en la habitación quedara irreconocible. Solo cuando no podía determinar la apariencia original de la habitación estaba dispuesto a detenerse y descansar. Después de esta destrucción, el día ya había pasado al anochecer, y el sol ya se estaba poniendo. Anli estaba frente a lo que solía ser la habitación de piedra, que ahora era un montón de piedras, tomando todo lo que había y asegurándose de que no se pasase nada por alto antes de que quedase satisfecho. «Alma torcida, vamos. Todavía tenemos varios asuntos de los que ocuparnos mañana. Es una pena que no tengas conciencia y no puedas abrir la boca para hablar, de lo contrario, tendría a alguien con quien hablar, lo que ayudaría a hacer que las cosas fueran más fáciles». Bajo la iluminación del ardiente resplandor rojo del sol poniente, Anli arrastraba una sombra delgada y alta. Mientras caminaba, Anli hablaba constantemente con el hombre gigante, al que llamaba Alma Torcida. Por fin encontró un compañero en el que podía confiar sin temor a que le inculparan. La expresión de Alma Torcida era fría y distante, lo que lo hacía similar a la de un líder de una pandilla del vecindario. Capítulo 65. Anli Dios medicinal. Anli se recostó en la silla en la que el doctor Mo se sentaba a menudo, y en su mano tenía un libro que decía Encantamiento de las Artes Eternas de la Primavera en la cubierta de cuero. El contenido provenía de uno de los volúmenes del Encantamiento de las Artes Eternas de la Primavera. Lo leyó con gran interés, absorto por su contenido. El doctor Mo a menudo sostenía este libro en sus manos, leyéndolo innumerables veces sin cansarse de él. Esta situación anormal solía confundir a Anli. Pero hoy, descubrió la razón detrás de la extraña acción del doctor Mo, que le ayudó a entender que el doctor Mo no había estado buscando algún método para mantener su salud, sino que más bien estaba tratando de comprender el encantamiento de las artes eternas de la primavera. El doctor Mo no había estado dispuesto a renunciar a su propia incapacidad para cultivar el poder mágico. En vez de poner su fe completa en las promesas de Liu Zitong con respecto a las raíces espirituales, Mojuren había continuado persistiendo en sus intentos de entender las artes eternas de la primavera. Anli descubrió este volumen secreto en un compartimento secreto junto con otros artículos. El libro no solo contenía las primeras 6 capas del canto que había cultivado, sino también otras 2 capas que nunca antes había visto. Este descubrimiento inesperado hizo que Anli se sintiera muy emocionado. Una vez que Anli supo que estaba cultivando una técnica legendaria que podía llamar al viento y llamar a la lluvia,
su sed de cultivo creció. Después de todo, ¿quién no quiere ser una deidad inmortal? Cuando el sol estaba precisamente en el centro del cielo, los rayos cálidos brillaban a través de la amplia claraboya y caían sobre Anli, que estaba leyendo cómodamente, lo que le hacía entrecerrar los ojos en delgadas fisuras. Anli levantó ligeramente la cabeza para mirar la claraboya y sintió que era ligeramente deslumbrante. Utilizó convenientemente el libro abierto para cubrir su cara y bloquear la luz brillante del sol. Una vez que sintió la oscuridad frente a sus ojos, su corazón se sintió más cómodo al recordar en silencio la séptima capa del canto. Recientemente descubrió que debido a su continuo uso de la asistencia médica, estaba a punto de alcanzar un gran avance en las artes eternas de la primavera hacia la séptima capa. Cuanto antes comprendiera las siguientes capas, más beneficioso sería para él cuando atravesara el cuello de botella. Pasó más de medio año desde el día en que el Dr. Mo trató de apoderarse por la fuerza de su cuerpo. 2 días después del suceso, para encubrir la muerte del Dr. Mo, Anli escribió personalmente una carta imitando la letra del Dr. Mo diciendo que quería regresar a su ciudad natal para visitar a su familia. Usando el nombre del Dr. Mo, le pasó esta carta a uno de los discípulos mayores de la secta. Dentro de la carta, utilizó descaradamente el tono de voz del Dr. Mo, afirmando que Anli había sucedido todos los conocimientos medicinales del Dr. Mo y que podía sustituirlo en la atención y tratamiento de los pacientes mientras el Dr. Mo estaba en su largo viaje. El falso Dr. Mo no estaba seguro de cuándo volvería, así que en la carta, también pidió la ayuda de varios miembros de la secta para cuidar temporalmente de sus deberes hasta que regresara a la secta de los 7 misterios. Después de entregar la carta, varios ancianos de la secta claramente no mostraron ningún indicio de duda, ya que el Dr. Mo a menudo dejaba la montaña durante meses para recoger hierbas. Además, el Dr. Mo tenía una posición respetada dentro de la secta de los 7 misterios y era venerado por salvar la vida del patriarca Wang, por lo que era libre de hacer lo que quisiera. Pero varios ancianos de secta expresaron opiniones diferentes con respecto al contenido de la carta sobre cómo había sucedido a toda la experiencia medicinal del Dr. Mo. La mitad lo creía y la otra mitad dudaba de la validez de la carta. Aunque la mayoría de sus pacientes eran discípulos de la secta con pequeños casos de fiebre, heridas de cuchillo y similares, la principal responsabilidad del Dr. Mo consistía en tratar a los jefes de división, los ancianos y otras figuras de alto rango. La mayoría de los otros discípulos tuvieron que encontrar a uno de los pocos médicos en la cima de la montaña para recibir tratamiento. Así, al principio, varios miembros de alto rango no permitieron inmediatamente que Anli asumiera las responsabilidades del Dr. Mo. Primero hicieron que Anli tratara a algunos discípulos con el fin de poner a prueba sus habilidades. A Anli no le molestaban en lo más mínimo las dudas de otras personas sobre sus habilidades medicinales, y tenía una actitud indiferente hacia todos los que trataba. La única razón por la que propuso aceptar el trabajo del Dr. Mo fue porque le gustaba el Valle de la Mano de Dios y su digno jardín medicinal. Si podía continuar permaneciendo en el Valle de la Montaña y dejar que todos en el Valle de la Montaña cayesen bajo su control, podría usar libremente su botella secreta de jade en el Valle de la Montaña para acelerar el crecimiento de hierbas raras sin miedo de que otras personas descubrieran su secreto. También aunque este pequeño valle montañoso estaba habitado actualmente por una persona, si el Dr. Mo no regresaba después de un tiempo, los jefes de división o los ancianos podrían retomar el valle por capricho. Como resultado, para demostrar su destreza medicinal, Anli gastó grandes cantidades de energía para tratar a las multitudes de discípulos que venían en busca de ayuda y secretamente usaban las hierbas raras cuyo crecimiento aumentaba cada día. Así, su conocimiento medicinal junto con su magnánimo uso de hierbas raras y preciosas hizo que aquellos que vinieron a recibir tratamiento médico creyeran en su habilidad de crear milagros después de ingerir medicinas que inmediatamente curaban sus dolencias. Como predijo, la noticia de su habilidad médica que supuestamente podía traer de vuelta a los muertos se extendió como un fuerte trueno en un día claro, causando rápidamente una sensación en toda la secta de los 7 misterios. Todos en la montaña sabían que dentro de sus filas existía un joven y talentoso dios de la medicina. Las habilidades de este dios medicinal eran tan profundas que resultaban inimaginables. Bajo su rescate y atención médica, sin importar si fueron lesiones externas, internas o cualquier otra lesión pequeña o mortal, lo máximo que necesitó fueron 3 días para devolverle a un paciente a su estado de salud completo. Comparado con las habilidades medicinales del Dr. Mo, la destreza de Anli parecía multiplicarse con gran éxito. En realidad, las habilidades medicinales de Anli eran más deficientes que las del Dr. Mo, excepto que el Dr. Mo nunca habría malgastado tantas hierbas preciosas, por lo que fue superado por Anli cuando se medía la duración de la recuperación. Anli una vez más ayudó a un discípulo gravemente herido a recuperarse de nuevo a la salud completa en pocos días. Viendo las hazañas de Anli, las altas figuras ya no podían seguir sentadas. Apenas pasó un día antes de que enviaran a alguien a invitarlo a su casa. Esta vez, la persona que quería conocerlo era inesperadamente alguien que había conocido antes.
Era el líder de la secta Ma a quien An Li había conocido en el acantilado refinador de huesos. Este líder de la secta Ma había olvidado hace mucho tiempo a An Li, un discípulo no oficial no descrito. Así, cuando conoció a An Li, expresó claramente su deseo de permitir que An Li se hiciera cargo del trabajo del Dr. Mo. Además, An Li podría disfrutar de todos los beneficios del Dr. Mo. Por supuesto, la posición venerada del Dr. Mo no se le podía dar todavía porque An Li era aún demasiado joven. A los 17 años, An Li no podía hacer que otros lo adoraran. Pero, de nuevo, su salario mensual oficial dependía de su puesto. Al final, el líder de la secta Ma incluso expresó que si hay algo con lo que An Li estaba insatisfecho, podía sacarlo a consideración y que ellos se encargarían de ello como corresponde. Capítulo 66. Regla excéntrica. La actitud generosa del líder de la secta, Ma, dejó claro a An Li que mientras las condiciones que él mencionara no fueran excesivas, lo más probable es que la secta las cumpliera. Con la ayuda de la secta, su objetivo previsto podría alcanzarse fácilmente. Pero por otra parte, este tipo de generosidad no se veía a menudo en toda la secta de los 7 misterios. Era obvio que los líderes de la secta eran plenamente conscientes de la importancia que un dios medicinal de gran talento tenía para los cultivadores de Jianghu. Como resultado, An Li no se detuvo y pidió que el Valle de la Mano de Dios fuera entregado para ser su residencia personal. Afirmó que no quería que los forasteros le molestaran en el valle mientras investigaba y estudiaba el arte de la curación. Esta condición no fue aceptada naturalmente por el líder de la secta Ma. El líder de la secta probablemente quería enlazar a An Li e inesperadamente tomó la iniciativa de ofrecerle una joven y linda doncella para atender sus necesidades diarias. An Li, repentinamente enfrentado a esta inesperada oportunidad de negociación, sintió que sus latidos se aceleraban, y justo cuando estaba a punto de aceptar de manera indecisa, se calmó y pensó en todos los secretos que estaba ocultando. Sintiéndose un poco angustiado, An Li rechazó la oferta. La acción de An Li hizo que el líder de la secta Ma mostrara una admiración considerable y lo viera bajo una nueva luz. Continuó elogiando a An Li, diciendo que a una edad tan temprana, era bastante guapo y que si el líder de la secta Ma tenía una hija, la casaría con él. An Li no sabía si reír o llorar con estas palabras porque no es que rechazara el encanto femenino, sino que no podía permitírselo en este momento. Y así, todo el Valle de la Mano de Dios se convirtió en el territorio privado de An Li. A los extranjeros no se les permitía entrar de manera casual. En cuanto a los visitantes, An Li colocó específicamente un gran reloj en la entrada del valle. No importaba quién quería conocer a An Li, solo necesitaban golpear el reloj, y An Li salía rápidamente del valle para encontrarse con ellos. Esta regla excéntrica estaba escrita en negrita al lado del reloj, incluso algunos de los miembros de rango medio y superior no podían evitar esta regla. La razón por la que An Li estableció esta regla excéntrica fue para evitar por completo que se filtrara el secreto de su botella. Mientras nadie irrumpiera en el valle de la montaña, An Li podría garantizar que las propiedades de la botella, que desafían el cielo, no serían conocidas por una segunda persona. Al principio, esta regla no era un problema para los discípulos de rango inferior, pero causó que muchos miembros de rango superior estuvieran muy insatisfechos. Creían que An Li se veía a sí mismo en lo alto, sin saber cuán alto era el cielo o cuán profunda era la tierra. Ni siquiera el Dr. Mo era tan arrogante, así que cómo podía An Li, un discípulo insignificante que acababa de terminar su aprendizaje, atreverse a actuar tan presuntuosamente. Pero después de que An Li salvó a alguien al borde de la muerte que sufría una herida grave y mortal y le ayudó a recuperarse, todos los indicios de las quejas desaparecieron sin dejar rastro, y nadie volvió a mencionar la regla excéntrica. Nadie quería ofender a alguien que puede salvar sus vidas innumerables veces como el dios medicinal sobre un asunto pequeño y trivial. Naturalmente, creían que obligar a los visitantes a tocar una campana para encontrarse con él era un extraño hábito exclusivo de los dioses medicinales temperamentales. Los días siguientes pasaron uno a uno, e incluso los ancianos de la secta siguieron gradualmente la regla de An Li. Cuando querían pedir ayuda médica, enviaban a alguien para que tocara respetuosamente el gran reloj y llamara a An Li. La regla excéntrica del Valle de la Mano de Dios convirtió gradualmente a An Li en una especie de leyenda en las sectas de los 7 misterios. Lo que resultaba ridículo era que ni siquiera estaba clasificado en la secta. No tenía una posición de alto rango, ni ocupaba ninguna posición de poder. Todavía era un discípulo de bajo rango. Pero, ¿quién ha visto a un discípulo tan popular en la secta? Incluso los ancianos de la secta que venían a visitarlo se dirigían a él como doctoran. No mucha gente se atrevió a dirigirse directamente a An Li por su nombre. Por supuesto, esto no se aplicó a Li Feiyu, también conocido por An Li como discípulo mayor Li. Li Feiyu seguía manteniendo su fría y desapegada disposición frente a los demás, pero cada vez que veía a An Li, se volvía descuidado y despreocupado. Su trato hacia An Li no había cambiado por su nueva identidad como dios medicinal,
a diferencia de Fatty Wang y los otros discípulos que se habían distanciado mostrándose más respetuosos. No había rastros de cortesía cuando Li Feiyu se dirigía a An Li por su nombre. Esto hizo que An Li sintiera un poco de gratitud. Todavía no estaba acostumbrado a vivir una vida en soledad. Solo pensando en la expresión de Li Feiyu cada vez que se reía, An Li no podía evitar pensar en la cara de otro individuo. Recientemente, se encontró inesperadamente con otra persona que había viajado en el mismo carruaje que An Li por las montañas hace varios años. Ahora un miembro de una secta interna de la División de los Siete Supremos, Wu Yan había contraído una extraña enfermedad que era intratable para todos los doctores que lo trataron, atormentándolo hasta el cansancio. Al final, no tuvo más remedio que usar el nombre del líder de la secta, Ma, para pedir la ayuda de An Li para curar su enfermedad. La memoria de Wu Yan era bastante buena, y cuando conoció al famoso Dr. An, reconoció con una sola mirada que se trataba de uno de los niños que venía en el mismo carruaje que él, An Li. Su cara reveló una mirada de asombro que aún estaba fresca en la memoria de An Li hasta el día de hoy. Ese año, la actitud de Wu Yan hacia An Li no fue excepcionalmente buena, ni siquiera un poco vil. Viendo la incómoda apariencia de Wu Yan, An Li realmente se sintió como si se riera. Normalmente, no trataría la enfermedad de Wu Yan debido al pasado, pero para no dañar su reputación como dios medicinal, incluso aumentó la cantidad de medicamentos recetados para que Wu Yan se recuperara de su enfermedad en apenas 2 días. Sin embargo, durante el periodo de recuperación, la gran cantidad de medicamentos recetados provocaron que Wu Yan sufriera aún más dolor. Esta era la forma en que An Li reprendía ligeramente a los jóvenes, que antes eran de mal genio. An Li no era tan generoso como parecía. No olvidaría un solo rencor. Así, An Li reemplazó lentamente la posición del Dr. Mo en la montaña e incluso fue considerado un nivel por encima del Dr. Mo. En el Valle de la Mano de Dios, An Li sacaba la pequeña botella, la ponía dentro de un espacio vacío dentro del valle y dejaba que el misterioso líquido verde se formara cada 7 u 8 días. Con el misterioso líquido verde, aceleraría el crecimiento de hierbas raras y antiguas, que refinaría con el mayor cuidado para convertirlas en medicina. Solo una pequeña porción de estas hierbas se usaba en aquellos que lo visitaban para buscar ayuda médica, la mayoría de las hierbas se tomaban y se usaban para el uso personal de An Li. Las usaría para cultivar y refinar el yuan chi y para impulsar su cultivo de las artes eternas de la primavera. An Li movió suavemente su cuerpo en la silla del difunto Dr. Mo para encontrar una posición más cómoda. Aunque la silla en la que se sentaba en realidad era el sillón del Dr. Mo, este lugar no era la casa del Dr. Mo, sino más bien la residencia de An Li. Se había llevado todos los objetos que consideraba útiles de la casa del Dr. Mo y, sin ningún rastro de cortesía, los reclamó como suyos, trasladándolos a su propia residencia. En cuanto a la posición en la que estaba sentado An Li, aunque alguien viera sus acciones irrespetuosas, no harían nada porque, a sus ojos, el valor actual de An Li superaba con creces el del Dr. Mo. La gente era sorprendentemente muy realista y práctica. La residencia del Dr. Mo es mucho más grande que la de An Li, por lo que hubiera sido más conveniente quedarse. Desafortunadamente, An Li pensó que vivir allí era un poco raro. Después de todo, él fue la causa principal de la muerte del Dr. Mo. Vivir descaradamente en la casa de alguien a quien mató con sus propias manos haría que su corazón se volviera pesado y frío. Como resultado, vivir en su propia residencia era mucho más tranquilizador y cómodo para An Li. Sin embargo, siempre que pensaba en el Dr. Mo, naturalmente no podía olvidar el triste hecho de que todavía estaba bajo el control de una persona muerta. En el periodo de tiempo posterior a la muerte del Dr. Mo, él examinó cuidadosamente su propio cuerpo, tanto interna como externamente, innumerables veces. Aún era incapaz de refinar ese hilo de frío y inchi escondido en su dantian. An Li trató de usar el polvo de espíritu puro y otros famosos métodos de disipación de veneno, pero lamentablemente ninguno de ellos fue efectivo. Parecía que el largo viaje que tendría que hacer durante un año sería inevitable. Capítulo 67. Técnica de bolas de fuego. An Li, que había estado sentado durante medio día, levantó repentinamente su mano izquierda y enderezó uno de sus dedos, haciéndole parecer incomprensiblemente misterioso. Pero no mucho después, el espacio a media pulgada de la punta de su dedo erguido fluctuó repentinamente, y varias pequeñas chispas de fuego aparecieron. Cuando las chispas aparecieron por primera vez, inmediatamente hicieron un sonido de zilá mientras se retorcían y giraban en el aire para formar una bola del tamaño de una nuez de llamas rojas. Aunque esta bola de fuego no era grande, un calor abrasador emanaba de esta pequeña bola de fuego, impregnando toda la habitación. Cuando An Li se reclinó, su cara aún estaba cubierta por su libro. Parecía estar dormido, si no fuera por el hecho de que la pequeña bola de fuego en la punta de su dedo seguía emitiendo zilá. Zilá, sonidos de combustión a alta temperatura. Esto, junto con su dedo inmóvil, hizo que An Li pareciera particularmente llamativo. A medida que pasaban los minutos,
la bola de fuego continuó manteniendo la misma energía vigorosa, sin revelar ningún indicio de que se había extinguido. Sin embargo, Anli finalmente cambió. El dedo que usó para sostener la bola de fuego comenzó a temblar ligeramente. El temblor de su dedo llegó a afectar su muñeca y luego a todo su brazo. Pronto, incluso todo su cuerpo comenzó a temblar. De repente, Anli se sentó en el sillón, sin darse cuenta de que el libro se le había caído del rostro y se había quedado en el suelo. Sus dos ojos miraban fijamente la bola de fuego en la punta de sus dedos, su cara estaba roja por contener la respiración. Desde la frente hasta el cuello, su piel expuesta reveló muchas pequeñas gotas de sudor, como si acabara de terminar de hacer un ejercicio intenso que hizo que su cuerpo se recalentara. Al poco tiempo, la bola de fuego comenzó a balancearse junto al intenso balanceo de Anli. La llama flotante podría ser grande en un momento, luego pequeña en el siguiente, incapaz de mantener un estado constante. Poco después, volvió a ser pequeña una vez más. La llama se encogió en una chispa y se disipó en el aire. Una vez que la bola de fuego desapareció, Anli se sintió como un hombre al que le quitaron la columna vertebral. Su bola de fuego había consumido gran parte de su energía. Extremadamente agotado, reclinó su cuerpo una vez más sobre la silla. Esta técnica de bola de fuego es difícil de entrenar. Aunque he investigado esta técnica durante medio año, todavía no puedo tener un control total sobre ella. Lo máximo que puedo hacer es extender su duración un poco más. Hablando solo, Anli miró al techo. Resultó que las últimas páginas del libro de las artes eternas de la primavera eterna contenían varias técnicas mágicas. A primera vista, era evidente que se trataba de técnicas de nivel principiante para cultivadores que acababan de entrar en la secta. Como todo lo que conocía era el encantamiento de las artes eternas de la primavera, esto hizo que Anli se sintiera como si hubiera obtenido un tesoro, y por varias noches consecutivas, no pudo dormir debido a su excitación. Ya que había presenciado de primera mano al Dr. Mo usando algunas de las técnicas mágicas, no era de extrañar que estuviera tan emocionado. Anli había encontrado la fuerza del Dr. Mo aterradora, así que vio la formidable colección de técnicas con gran interés. Desafortunadamente para Anli, que actualmente se encontraba en la cima de la sexta capa del encantamiento de las artes eternas de la primavera, era como un mendigo que sostenía un tazón de oro y pedía limosna. Como nunca se le enseñó ninguna técnica básica de magia, era incapaz de realizar hasta el hechizo más simple. Pero ahora, de repente, descubrió varias técnicas de encantamiento. ¿Cómo podría no estar contento? Las páginas finales del libro tenían 5 técnicas y sus respectivos encantamientos. Eran bola de fuego, talismán bloque alma, vuelo imperial, telequinesis y ojo del cielo. Para Anli, todas las técnicas y sus encantamientos eran muy antiguas, profundas y difíciles de comprender. Esto no era ninguna sorpresa ya que los encantamientos estaban compuestos de palabras y frases de una lengua antigua. Aunque había leído bastantes libros, tenía una comprensión muy superficial de los textos antiguos, por lo que era incapaz de entender inmediatamente ciertos significados. Desamparado y sin opción, Anli finalmente comenzó a estudiar las artes eternas de la primavera como si su vida dependiera de ello, sumergiéndose en montones de libros diferentes que estaban relacionados con lenguajes antiguos y clásicos. Estudió los significados de los encantamientos todos los días y todas las noches, y se rompió el cerebro varias decenas de veces con cada frase y cada palabra. Al negarse a renunciar, Anli estaba decidido a comprender completamente todas las técnicas enumeradas en el libro. Aunque nunca había ido a una escuela o academia para obtener una educación formal, entendía que cometer un error mientras cultivaba una poderosa e ilimitada energía sería más difícil de manejar que una obsesión exasperante y que muy probablemente le quitaría esta pequeña vida. Pensando en su propio bienestar personal, Anli estaba lleno de temor y miedo, sin atreverse a ser ni siquiera un poco descuidado. Después de 3 meses de investigación intensiva, Anli finalmente pudo adquirir un nivel de maestría sobre la teoría detrás de los encantamientos y aplicarlos. Como resultado, finalmente estaba empezando a practicar realmente estas técnicas. Sin embargo, el método de mente de estudio de Anli le dio un gran impulso mental a su entusiasmo y resistencia. Originalmente había planeado confiar en su inteligencia, la cual fue mejorada por las artes eternas de la primavera, y pensó que aprender técnicas mágicas no debería ser difícil, pero ¿quién iba a saber que repentinamente se sentiría abrumado de forma extraña? Obviamente conocía la teoría detrás de las técnicas, pero cuando llegó el momento de aplicarlas en la práctica, nunca pudo lograr el éxito, no importaba lo que hiciera, no podía hacerlo bien. No sabía si era porque los hechizos estaban mal, leyó los encantamientos incorrectamente, o porque su poder mágico no estaba en el lugar correcto. Incapaz de descubrir la razón, Anli se sintió extremadamente torpe. Anli no sabía lo que estaba causando sus fracasos, pero si era una deficiencia de poder mágico, se comería otras 2 hierbas espirituales y el problema se resolvería. Sin embargo,
este fue un problema que no pudo resolver. Anli llegó a la conclusión de que su talento innato para interpretar las artes celestiales no era tan grande como creía. Fue solo después de un largo periodo de amargo entrenamiento que finalmente obtuvo un poco de éxito en la técnica de la bola de fuego y la técnica de los ojos del cielo. En cuanto a las otras 3 técnicas mágicas, no tuvo éxito, ni siquiera pudo alcanzar sus capas iniciales. Con gran consternación, solo podía concentrarse en la técnica de la bola de fuego y la técnica del ojo del cielo. Puso un poco de esperanza en estas 2 artes celestiales ya que eran las únicas que podía comprender. Entre ellas, el poder de la técnica bola de fuego no decepcionó a Anli, de hecho, superó con creces las expectativas de Anli. A pesar del pequeño tamaño de la técnica bola de fuego, contenía una temperatura terriblemente alta que no podía ser subestimada. No había nada que la técnica bola de fuego no pudiera quemar. Incluso si la bola de fuego tocaba una hoja de acero templado, el área que tocaba la bola de fuego se fundía inmediatamente en acero líquido al entrar en contacto. Frente a este poder inhumanamente aterrador, Anli incluso lanzó la bola de fuego en un charco de agua para probarla. Al entrar en contacto, la reacción del charco de agua fue similar a la del aceite, e inmediatamente se encendió en lugar de apagar la bola de fuego. Después de comprender a fondo el inmenso poder de la técnica bola de fuego, Anli finalmente se dio cuenta de por qué Yu Zitong despreciaba a los mortales con una actitud elevada. Ahora que Anli lo pensó, un cultivador mediocre que conocía un arte celestial similar a la técnica de la bola de fuego podría matar fácilmente a expertos en Yaangu. Si era un cultivador un poco más fuerte, entonces podía barrer fácilmente sobre Yaangu, sin rival bajo el cielo. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande. No era de extrañar que Yu Zitong mirara a los mortales normales como si fueran insectos que podía aplastar bajo sus pies. Capítulo 68. Envenenado. En cuanto a las otras técnicas, Anli tenía grandes expectativas para la técnica del ojo del cielo después de presenciar el poder aterrador que contenía la aparentemente simple técnica de la bola de fuego. Sin embargo, después de ejecutarla, Anli comprendió que esta técnica mágica era simplemente una pequeña transferencia de energía a los ojos. Apenas había una dificultad digna de mención, lo que hacía que pareciera como si fuera fácil de dominar. Sin embargo, la técnica del ojo del cielo parecía fácil de dominar porque su dificultad era directamente proporcional a la fuerza de su objetivo. Cada vez era más difícil dominarla a medida que aumentaba la fuerza de su objetivo. Sus funciones se centraban principalmente en comprobar la fuerza y la pureza del poder mágico de los cultivadores, lo que la convertía en una técnica mágica de apoyo útil. Al principio, Anli estaba entusiasmado y usó la técnica del ojo del cielo en ambos ojos. Luego usó sus ojos, ahora llenos de poder mágico, para inspeccionar la condición de su propio cuerpo. A través de su percepción mejorada, vio una tenue capa de luz blanca impregnando su cuerpo. Cuanto más se acercaba a su dantian, más densa se hacía la luz blanca. La luz blanca era su poder mágico. Cuando Anli vio esto, no pudo evitar extender una mano para tocar la luz blanca. Sin embargo, no sintió nada en absoluto. Notó que el poder mágico era similar al aire, ambos eran incorpóreos y sin forma, y solo mediante el uso de la técnica del ojo del cielo podía pretender examinarlos. Pero después de varias revisiones consecutivas, Anli perdió completamente todo interés en la técnica del ojo del cielo. Su pérdida de interés se debió al hecho de que estaba solo en toda la secta de los 7 misterios. ¿En quién podría usar la técnica del ojo del cielo? No podría pasar todo el día examinándose a sí mismo de forma narcisista. Por lo tanto, además de intensificar su entrenamiento en la técnica de la bola de fuego, con la que esperaba poder familiarizarse para poder utilizarla durante el combate real, Anli dirigió su atención a otros tipos de técnicas mágicas que aún no había aprendido. Comenzó a practicar otras técnicas de magia lentamente y de manera repetitiva, con la esperanza de que se produjeran más avances. Recuperando ligeramente una parte de la energía de su cuerpo, Anli solo podía suspirar después de pensar en la dificultad de entrenar en otras técnicas mágicas. Sin embargo, la frecuencia de sus quejas disminuyó significativamente con el tiempo a medida que continuaba practicando las técnicas. Dong dong, el reloj cerca de la entrada del valle sonó, su campana se extendió por el valle. Anli arrugó sus cejas. No sabía por qué, pero recientemente, la cantidad de personas que venían a pedir ayuda había aumentado repentinamente. Además, la mayoría de ellos tenían las manos rotas, los brazos rotos, heridas de cuchillo, heridas de proyectil y otras lesiones externas similares. No se atrevió a descuidar a sus pacientes porque ayudar a una persona es como ayudar a apagar un incendio. Se recuperó y agarró su maletín médico. Después de salir de su casa, Anli se dirigió a la entrada del valle. Afuera de la entrada del bosque del valle temprano en la mañana, Anli vio a un discípulo de rango alto usando ropa bordada. El discípulo caminaba ansiosamente de un lado para otro cerca del gran reloj como una hormiga en un sartén caliente. Al ver a Anli, inmediatamente corrió hacia él.
Doctor An, por favor, sígame. Mi amo ha sido envenenado y está al borde de la muerte. Respetuosamente le pregunto si podría echar un vistazo para ver si puede eliminar el veneno de su cuerpo. Al acercarse esta persona, Anli se dio cuenta de que el discípulo tenía un rostro familiar. Después de haberlo visto unas cuantas veces, se dio cuenta de que el hombre era el discípulo más favorecido de Anciano Li, Marrong, quien previamente había venido a visitar a Anli varias veces en nombre de su maestro, Anciano Li. Por lo tanto, Marrong casi podría ser considerado un conocido. ¿Envenenado?, preguntó Anli mientras caminaba por el camino. Mientras se apresuraban, Anli preguntaba pesimista sobre los detalles detrás de la desgracia de Anciano Li. Anli era consciente de que había algún veneno con el que ni siquiera él mismo tenía experiencia. Sí, mi amo se peleó con un miembro de la banda de los lobos salvajes mientras viajaba por las montañas para ocuparse de algunos asuntos. Al final, no tuvo cuidado y sufrió un ataque de una semilla verde oscura. Al principio, mi amo no estaba demasiado preocupado e incluso tomó represalias matando a su oponente. ¿Quién iba a saber que el veneno tendría efecto en el camino de regreso a la montaña, causando que cayera inconsciente? ¿Has intentado buscar la ayuda de otros médicos? Por supuesto que lo hicimos. Si se tratara de un veneno común, no habría molestado al doctor An. Esos curanderos, además de saber que mi amo sufría de un veneno raro, no sabían nada más, ni siquiera se atrevían a recetar una medicina. Marrong habló con una cara extremadamente disgustada. Mientras Anli escuchaba, su expresión facial no cambió. Mientras seguía a Marrong por el camino, el único ruido que hizo fue mmm. Sin embargo, pronto surgió la duda en su corazón. La verdad es que no estaba muy bien preparado para curar venenos. Si se trataba de una lesión interna o externa, podía depender de varios tipos de hierbas medicinales. Sin embargo, si tenía que tratar algún veneno mortal poco común, no estaba seguro de que pudiera proporcionar una solución al problema. Aunque tenía el polvo de espíritu puro, un antídoto que podía curar cientos de venenos, el mundo contenía una cantidad innumerable de venenos. ¿Quién sabía si el poder del espíritu puro podría curar el veneno específico que estaba dañando a Anciano Li? Los pocos médicos locales no eran completamente inútiles en la curación y disipación de venenos, de lo contrario, habrían sido expulsados de la montaña por los ancianos de la secta de los 7 misterios. Después de todo, la secta no podía permitirse criar a un grupo de discípulos médicos incompetentes que no podían curar ni la más mínima herida. Sin embargo, ni siquiera se atrevieron a prescribir una simple receta, demostrando que este veneno era un problema molesto que nunca antes habían encontrado. Anli solo podría sobrevivir teniendo muchas cartas escondidas y siendo capaz de adaptarse a cualquier situación. Incluso si era incapaz de salvar a Anciano Li, no era probable que eso bajara su propia reputación. Después de todo, no había un dios medicinal que pudiera curar todas las enfermedades. Mientras Anli estaba perfeccionando cuidadosamente su plan, Marrong prácticamente obligó a Anli a correr suavemente mientras agarraba las mangas de su ropa. De esta manera, los dos se apresuraron hacia la residencia del anciano Li. Viéndolo tan enérgico, Anli sabía que su relación maestro-discípulo era bastante fuerte. Anli se sintió un poco triste porque pensó en su relación con el Dr. Mo. Aunque eran maestros y discípulos de nombre, su relación real era similar a la de dos enemigos. Si su relación hubiera sido tan armoniosa como la que existe entre Marrong y su maestro. En lo más profundo de su corazón, Anli siempre había sentido respeto hacia el Dr. Mo. Después de todo, sus conocimientos medicinales y las artes eternas de la primavera le habían sido impartidos por el médico fallecido. Pero tristemente, las cosas no estaban destinadas a suceder. Los cielos dictaron que los dos no podrían vivir en el mismo mundo, forzándolos a pelear una batalla intensiva en la que el Dr. Mo murió accidentalmente por las propias manos de Anli. Pensando en sus recuerdos pasados, Anli no pudo evitar suspirar. Después, Marrong lo condujo a la casa de anciano Li. Capítulo 69. Li Feiyu y la joven dama. La residencia del anciano Li no era extravagante, en cambio, era simplemente una casa pequeña y humilde. Alrededor de varias casas cercanas había un muro de tierra de 2 metros de alto y medio metro de grosor que rodeaba un sencillo patio. Frente al sendero había una puerta arqueada en forma de media luna a través de la cual Anli podía ver que el patio estaba lleno de muchos visitantes. Entrando en el patio, Anli se dio cuenta de que el número real de personas era mucho mayor que el que había visto desde el exterior de la puerta. Se reunieron en grupos de 2 o 3, discutiendo el estado del anciano Li en voz baja. Anli ya había escuchado que el anciano Li era una persona de buen carácter en la secta de los 7 misterios. Independientemente de si uno era un discípulo de rango bajo o un estimado colega, rara vez se enfadaba con alguien, ni se peleaba por el poder y las ganancias en la secta. Como resultado, muchas figuras de la secta, tanto las importantes como las insignificantes, no tenían más que elogios para el anciano, lo que provocó que su popularidad fuera muy alta.
No es que el anciano Li estuviera sufriendo de una enfermedad inducida por el veneno, todos los que tenían un alto estatus en la secta eventualmente presentarían sus respetos, ya sea personalmente o a través de un representante. No hubo ni una sola persona que no lo hiciera, sin importar si la razón por la que vinieron era de corazón o hipócrita, y como resultado, el patio pronto se llenó de gente. Una vez que Anli entró, fue reconocido por la gente del patio. Los protectores más bajos inmediatamente lo rodearon, cada uno esforzándose por ser el primero en saludarlo. ¿Cómo estás, Dios medicinal An? Vino el doctor An. Una oleada de buenos deseos resonó y golpeó continuamente sus oídos. Incluso si no quería escuchar el ruido interminable, no tenía más remedio que aguantar. Viendo estos rostros rebosantes de entusiasmo, Anli también mostró una sonrisa brillante que no perdió ante la multitud en términos de esplendor. Sin embargo, aunque parecía ser extremadamente cortés, en realidad estaba harto de las falsas cortesías. Afortunadamente, las personas de alto estatus, como los vicelíderes de la secta y los ancianos consagrados, asintieron implícitamente con la cabeza en la dirección de Anli, mostrando su reconocimiento de su llegada sin hacer un movimiento para acercarse a él. Viendo que no le incomodaron haciendo que los saludara, Anli tuvo una buena impresión de estos estimados individuos. Debido al bajo estatus de Marrón, no pudo hacer nada más que pararse a un lado con una mirada de preocupación. Mientras los protectores trataban de acercarse a Anli con sus constantes bromas, la cara de Marrón revelaba preocupación mientras sus dos grupos se presionaban entre sí sin cesar. Finalmente, después de que Anli terminó de saludar a la última persona, Marrón no pudo esperar más e inmediatamente corrió hacia adelante, agarrándole el brazo a Anli con una mano y metiéndose directamente en la casa. Esta acción grosera e impetuosa enfureció a algunas personas que deseaban llevarse bien con el dios medicinal An, mostrando un poco de su desagrado. Por fuera, Anli tenía una sonrisa forzada, pero en realidad estaba bastante satisfecho con la decisión de Marrón. De esta manera, podía finalmente deshacerse de esas personas incesantemente molestas sin tener que ofender a nadie. Con un sentido de urgencia, Marrón arrastró a Anli a la sala de estar. No había mucha gente dentro, excepto unos pocos miembros de la familia y dos ancianos. El líder de la secta Ma también estaba allí, pero lo que más sorprendió a Anli fue que Li Feiyu también estaba dentro de la habitación. Anli estaba conmocionado. Según lo que sabía, no había relación entre Li Feiyu y el anciano Li, así que ¿por qué se presentó aquí? Justo cuando su estómago estaba a punto de estallar con preguntas, Anli notó que el discípulo mayor Li estaba consolando a una niña pequeña con lágrimas fluyendo por su cara. La expresión altamente enfocada de Li Feiyu estaba llena de rastros de emoción, una mirada que era muy diferente de la que solía mostrar a sus compañeros discípulos. Mirando la apariencia enamorada de Li Feiyu, Anli se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. Asustado, no pudo evitar pensar que era extremadamente gracioso. Anli escudriñó rápida y cuidadosamente la apariencia de la joven, queriendo ver qué tipo de belleza podía hacer que Li Feiyu ignorase todo por amor. La joven parecía tener entre 15 a 16 años y llevaba una horquilla de jaspe. Además, llevaba un vestido verde de loto, lo que daba a los rasgos faciales originalmente dulces y agradables un aire travieso y pícaro. A pesar de ello, sus dos ojos estaban hinchados y enrojecidos, lo que la hacía parecer encantadora y patética. Su apariencia desanimada le dio a la gente el impulso de llevarla con amor a un abrazo. Cece. Ella realmente es una jovencita hermosa. Anli exclamó por unos instantes desde su corazón, pensando que el que Li Feiyu cayese bajo la trampa de amor de esta dama era perdonable. En su corazón, todavía había un rastro de envidia y celos, sin saber cuándo él mismo podría también tener una compañera íntima. Tal vez fue porque se dio cuenta de que Anli estaba estudiando a esta joven, pero Marrón se apresuró para presentar a todos en la casa a Anli con el fin de que pudiera establecer un sentido de familiaridad. El líder de la secta Ma y un anciano chien de cara blanca a quien Anli había visto antes, naturalmente no necesitaban ninguna presentación, e inmediatamente tomó la iniciativa de dar un paso adelante para revisar el cuerpo. Saludos, líder de la secta Ma, anciano chien. Jeje. El joven doctor An ha llegado. El líder de la secta Ma actuó como si fuera el amigo íntimo de Anli, casi como si no hubiera diferencia entre su estatus. Doctor An es doctor An, ¿por qué tienes que mencionar la palabra joven? Anli maldijo silenciosamente dentro de su corazón en desacuerdo con la frase del líder de la secta Ma. Por otro lado, la actitud del anciano chien era fría y distante. Simplemente asintió con la cabeza, actuando completamente opuesto al líder de la secta Ma. Anli no se sintió ofendido por la indiferencia del anciano chien, ya que sabía que el anciano chien practicaba un método de cultivo especial que le obligaba a cercenar sus sentimientos y deseos, lo que le obligaba a tratar a todo el mundo con indiferencia y con la misma frialdad que a los demás. Además del líder de la secta Ma y el anciano chien, había otro anciano alto, robusto y de cara roja con el que Anli no estaba familiarizado.
Las palmas de las manos de este anciano eran ásperas y toscas, y sus 10 dedos cortos eran gruesos y macizos. De esto se desprendía claramente de una sola mirada que este anciano se entrenaba en un arte marcial especial. Este es el anciano Zhao, el amigo íntimo de mi maestro. Su trabajo anterior era supervisar la división de recolección de tesoros fuera de la montaña. Acaba de regresar hace 2 días. Ma Rong dijo mientras presentaba al anciano a An Li. Hacia An Li, el anciano Zhao no sentía frialdad ni calidez. Hizo un sonido de en con su boca, sin decir una palabra, pero la duda en sus ojos era evidente. Claramente no confiaba en las habilidades de An, el dios medicinal invitado, debido a su corta edad. Como el anciano Zhao no parecía tener una actitud favorable hacia él, An Li naturalmente no tomaría la iniciativa de adular al anciano Zhao. Siguiendo el ejemplo del anciano Zhao, An Li usó un tono plano para dar sus respetos, y luego hizo todo lo posible para evitar a la otra persona. Fin del capítulo 69.